Radio UDEM presenta Él Vive, un programa para la vida plena. Él vive aquí. Al aire. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos nuestros radioescuchas. Estamos un sábado más, muy contentos desde su programa favorito, Radio Él Vive, transmitiendo directamente desde el 90.5 FM Radio UDEM y también transmitiendo a través las repeticiones a través de Spotify, Apple Podcast y a través de YouTube. Saludos a todos. Un sábado más con ustedes, su servidor José Bárbaro. Estamos muy contentos del programa que tenemos, que es muy mexicano. Para los que nos escuchan también de otros lugares, de otros países, van a conocer un poquito más de nuestra cultura mexicana desde una perspectiva más católica. Pero bueno, aquí me acompañan también mis hermanos, dos mexicanos también en camino a la santidad. Dani Parga, Fede Goico, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, Varo, gracias. Muy contenta de estar como todos los sábados compartiendo con ustedes dos nuevamente, otra vez reunidos los tres, y con todos los que nos escuchan. Ya saben que cada semana nos emociona tener este espacio, este ratito para compartir sobre tantos testimonios, sobre tantos temas y sobre el tema de hoy, que pues nosotros seguimos en ambiente mexicano, con temas relacionados con las fiestas patrias que acabamos de vivir. Entonces, pues muy padre el tema para que pongan atención todos los que nos están Dani viene escuchando. preparada con su blusa mexicana. Así es. Sí, Dani está muy mexicana el día de hoy. ¿Cómo Fede, están? ¿qué ¿Cómo tal? están? Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy, como dice Varo, ya pasando las fiestas mexicanas, pues aquí andamos también dando nosotros nuestra parte mexicana y hablando de ese tema tan hermoso que ahorita les vamos a comentar. Pero yo creo que antes de comentarles el tema, como siempre, debemos de empezar de la mejor manera. ¿Qué opinas, Varo? Me parece excelente iniciar de la mejor manera, encomendándonos a nuestro Señor Jesús, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Amén. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el el fuego fuego de de tu tu amor. amor. Amén. Amén. Muy bien, Amén. pues iniciamos con este programa, como les decimos, es muy mexicano. A lo mejor los que nos escuchan de otras partes no saben, pero en México se celebra el Día de la Independencia, la noche del 15. Bueno, el 16 es el día oficial, pero la noche del 15 comenzamos con estas celebraciones. Y hoy que estamos a 17, pues quisimos hacer este programa desde nuestra visión mexicana, desde nuestra identidad mexicana y desde nuestra identidad también de católicos. Es por eso que este programa se trata de los santos mexicanos. Sabemos que a lo mejor conocemos a algunos un poco más, como tal vez San Juan Diego, pero queremos también conocer un poco más. Hay alrededor de 32 santos mexicanos y ahorita vamos a tocar algunos, pero bueno. Vamos a iniciar con el primer santo que fue canonizado. ¿Quién tiene por ahí ese santo? Ay, a mí me tocó ese Ándale, primer vamos a ver si hiciste santo. la tarea. Vamos a ver si hice la tarea. Pues sí, mira, Varo, te platico. El primer santo es Felipe Las Casas Martínez. Felipe Las Casas Martínez, se tiene como que él es el primer santo mexicano. Y pues bueno, también es el santo patrono de la Ciudad de México. Eso lo investigamos así nomás por encimita, para que sepan más o menos qué onda. ¿Por qué? Porque si quieren saber realmente toda la historia, pues no acabaríamos, Claro. ¿verdad? Pero pues les platico, pues fue un sacerdote franciscano, que pues tuvo ahí sus tropiezos. No nos dejarán mentir la historia, ya que la puedan revisar. Él nació en 1571, muere en 1597 y, como les digo, fue un sacerdote franciscano. Un poquito de la historia de cómo se convierte también en mártir primero, pues también es como dato, es un mártir japonés, ¿ok? Tiene ambos, es un mártir en la Ciudad de México y un mártir en Japón. ¿Por qué? Porque él en su trayecto, en su vida franciscana, pues claudica. Dice, ¿sabes qué? No creo que es esto, siento que no es lo mismo, se muda a Filipinas. Esto estamos hablando que es todavía en toda
el virreinato, ¿no? Ya cuando están aquí en México los españoles, pues se va a las Filipinas, que también era una colonia española, se va a trabajar como mercante y un tiempo después, pues dice, ¿sabes qué? No, siento que realmente sí, el estar como franciscano es lo mío y vuelve a tomar esa parte y ya de ahí, pues realmente pues vive su vida como franciscano, se ordena y ya, bueno, cuando ya va a ser ordenado, pues lo mandan a México ya que no había, ahí en Filipinas donde estaba, no había un obispo que lo pudiera ordenar. Lo ordenan, o sea, se van a México a ordenarlo, pero en el trayecto hay una tormenta y pues bueno, llegan a costas de Japón. Cuando llegan a las costas de Japón, entra pues el gobernador en ese momento y pues toma el barco de, de donde estaba este santo, donde venía mucha gente, venían soldados, venían, pues en este caso, los franciscanos, venían varios padres. ¿Qué pasa? Pues en ese momento encuentran cañones, armas y todo esto, entonces ellos pensaron que pues venían a colonizar o venían a invadir Japón y pues los toman prisioneros, los dejan en un convento donde pues ahí los tienen recluidos y pues para no hacerles el cuento largo viven muchas tragedias dentro de todo este caminar. Y pues bueno, fueron arrestados en 1596 y ya para 1597 pues fueron asesinados, ¿no? Es lo que pasa con este santo mexicano. Vivió una vida muy, muy plena en su momento cuando fue, pero pues su muerte sí fue pues un poco difícil, ¿no? Se pudiera decir, ya que él pues ya se iba a ordenar, ya iba todo y realmente pues terminó por una tormenta, terminó en otro lado y pues pasó a mejor vida. Fue beatificado, que eso es una de las cosas importantes. Fue beatificado en 1627. Fue beatificado en 1627 por el Papa Urbano VIII. Y bueno, ya después de muchísimo tiempo, el Papa Pío IX lo canonizó en 1862, o sea, casi 200 y cachito de años después, ya fue canonizado. Y pues bueno, se considera como el primer santo mexicano. ¿Qué les parece la historia un poquito trágica de este santo? Pues sí, muchos mártires, ¿verdad? Claro. Sí, estábamos platicando, yo creo que antes de todo esto, que pues son esas 4 etapas, ¿no? La etapa de mártir o sirviendo a Dios, que fallece sirviendo a Dios, y luego ¿qué es, Varo? A ver, dinos cómo son esas Bueno, en 4 etapas. en el proceso de canonización, Ajá. normalmente son 4 etapas. Primero siervo de Dios, luego Ujú. sigue venerable, luego beato y luego ya santo, ¿no? Que es la Sí. canonización. Normalmente hay alguien que lo postula y lo primero que dice el Vaticano, es decir, el nil obstat, ¿no? Que es como no hay nada en contra, no vamos a darle para adelante y ahí es donde ya se le da el primer título que es siervo de Dios. Muy bien. ¿Qué otro santo Sí. tenemos por ahí? Pues a mí ya me tocó el primero. ¿A quién le tocó después la tarea? Creo que le toca a Dani. Fede ya nos habló sobre San Felipe. Después de él tenemos en la lista a José María de Yermo Parres, que fue canonizado, el segundo santo canonizado. Y después tenemos a la primer santa mexicana mujer, que es María Natividad Venegas de la Torre, que ella después asumió otro nombre, ya cuando tomó sus votos, como María de Jesús en el Santísimo Sacramento. Ella tuvo una historia muy bonita porque desde niña nos platican que ella dedicó su tiempo a dar instrucción religiosa y a cuidar a los enfermos, como que siempre tuvo esa afinidad por cuidar, ayudar, por la enfermería, la medicina.
eh, y perdió a sus padres cuando ella estaba joven, entonces yo creo que eso también la llevó a, pues, a darse cuenta de las necesidades de otras personas como las que ella tenía. Ya que creció, pues sintió el llamado, recibió el llamado a la vida religiosa. Ya era ella miembro de la Asociación de las Hijas de María, y cuando era miembro de esa, creó ella una comunidad de mujeres dedicadas al cuidado de los enfermos. Entonces, pues siempre como que se fue por esa línea, ella congregó otras mujeres y juntas ayudaban a los enfermos. Años después, pues entró a la vida religiosa, tomó sus votos en 1910 y se dedicó pues a eso mismo, a estar en un hospital, a cuidar a los enfermos, ayudarlos, acompañarlos. Y su milagro de canonización, fíjense, ella murió en 1959, fue beatificada en 1992 y canonizada en el 2000 por el Papa Juan Pablo II. Y el milagro con el que la canonizaron fue hacia Anastasio Ledesma Mora, un hombre que llegó enfermo al hospital donde ella atendía, ya años después, ¿verdad? Pero llegó muy enfermo porque iba a recibir una cirugía, pero ni él, ni sus familiares, ni los doctores, pues creían que iba a sobrevivir. Cuando él entró a cirugía, al momento de ponerle la anestesia, su ritmo cardíaco empezó a bajar, hasta que él quedó en coma. Y trataron de reanimarlo y de revivirlo, pero no funcionó nada, estuvo mucho tiempo en coma. Y lo que pasó fue que los doctores y enfermeras y todo el equipo que estaba en la cirugía con él empezaron a pedir la intercesión de la hermana María Natividad, y el Señor pues revivió o volvió a la vida, y no sufrió ningún daño. Sabemos que generalmente cuando una persona queda en coma, pues hay posibilidades de que tenga algún daño cerebral o despierte y tenga algo. Él despertó como si nada, y ese fue el milagro que se mandó para que la aprobaran y empezara ella su proceso hasta que fuera santa. Entonces, pues una santa, yo creo que muy interesante, muy bonita su historia, porque se dedicó ella siempre a cuidar, y pues hasta el momento los milagros que se han sabido han sido hacia enfermos o hacia personas que piden su intercesión para sanar alguna enfermedad o sanar alguna dificultad que tengan. Entonces, muy interesante la primer santa, que yo creo muchas personas no sabemos que tenemos santas mujeres. Generalmente escuchamos más a los hombres o desconocemos este tipo de santos, pero es interesante conocer también sus historias, saber que nosotros tenemos santos propios mexicanos a quien podemos pedirles su intercesión, y que saber que están ahí para nosotros. Pues qué interesante historia de esta primer santa mexicana, un ejemplo de mujer, un ejemplo de mexicana y un ejemplo de católica también. Y bueno, vamos con otro santo que también está dentro de los que son relativamente populares en nuestra cultura católica mexicana, que es San José Sánchez del Río, San Joselito también conocido. Pues bueno, él vivió dentro de la Guerra Cristera. Él nació, bueno, vivió en este contexto social. Para los que nos conozcan un poco de la historia aquí en México, la Guerra Cristera fue alrededor de los años 1920, que el gobierno decidió quitarle propiedades a la Iglesia Católica, decidió cerrar escuelas católicas, se fue en contra de la religión, de manera especial contra la Iglesia Católica. Y no solo eso, comenzó también la ejecución de católicos y el exilio de sacerdotes. Entonces fue un momento muy difícil donde el pueblo mexicano católico decidió también levantarse en armas para defender su fe. Y entre ellos estaba Joselito. Joselito tenía 13 años cuando él dijo: ¿sabes qué? Yo me quiero meter también allí a la guerra, quiero ir a defender mi fe. Pero su mamá y el general le dijeron: oye, calmado, no, estás todavía muy joven. Pero era tanta la insistencia que lo que dijeron: bueno, ¿sabes qué? Vamos a ponerte de abanderado, ¿no? Entonces él era quien portaba el estandarte en esas luchas, y le apodaban incluso Tarcisius, que es el primero de los primeros mártires cristianos.
le pusieron ese apodo. Entonces, bueno, ahí está Joselito, y a los 15, casi antes de cumplir 15 años, tenía 14 y estaba un mes de cumplir los 15 años. Dentro de una de las batallas, él es secuestrado, bueno, él es tomado como prisionero, y dentro de, intentaron quebrarlo en ese momento que ya lo tenían preso, ¿no? O sea, le dijeron, ¿sabes qué? Te dejamos libre si simplemente tú dices muerte a Cristo Rey, ¿no? Pero él se negaba, entonces él se mantenía firme, y lo que decía, viva Cristo Rey, ¿no? Era también el grito que daban los cristeros, viva Cristo Rey. Entonces, no lo pudieron quebrar, no lo pudieron quebrar. El papá, incluso de Joselito, estuvo buscando la manera de pagar una fianza, digamos, para que pudieran liberar a Joselito, pero pues no lo consiguió, y Joselito seguía firme en su fe. Entonces, un 10 de febrero de 1928 es cuando en la noche lo que hacen para torturarlo y buscar quebrar su fe es quitarle, arrancarle las plantas de los pies, y lo hacen caminar así al cementerio. Y mientras iba caminando, le iban dando de machetazos también. Lo iban golpeando con el machete hasta que Joselito no pudo más, y falleció ahí también como mártir. Pero es increíble cómo él a sus casi 15 años se mantuvo firme en su fe, y él seguía gritando, nunca me rendiré, viva Cristo Rey. Entonces, por eso es uno de los santos también mexicano, que fue canonizado ahora en el 2016 fue el Papa. ¿Qué Papa fue? Fue el Papa Francisco. Francisco, de hecho, sí, ya, Sí. ya era Francisco. Entonces, pues este es uno de los santos mexicanos también, muy joven, muy valiente también, a pesar de su corta edad, y que pues tenemos mucho que aprenderle. ¿Cómo Pues ven? muy interesante realmente, Varo, lo que platicas, o sea, desde tan joven pudo dar este gran paso por el amor de Dios, ¿no? Y realmente, pues lo hizo hasta su muerte, ¿no? Nunca se dejó caer, nunca se dejó vencer, y siempre salió adelante, ¿no? De la mano de Dios, y pues por ahora lo consideramos un santo, y pues qué orgullo que sea mexicano, ¿no crees, Dani? Sí, definitivamente. Y sí, a mí me da mucha ternura y me puede mucho su historia porque qué ejemplo, ¿no? O sea, yo van a decir otra vez que ahí viene la catequista, pero yo que lo relaciono, convivo con niños, digo, es impresionante cómo siendo tan chiquitos y tan jóvenes tienen una capacidad tan grande de experimentar el amor de Dios y hacerlo hasta lo imposible por defenderlo, ¿no? Como es el caso de Joselito. Así Así es. es. Pues, pues bueno, después, Varo, ya que vienes terminando con Joselito, pues vamos yo creo que a mencionar también otro de los santos más famosos, o siento yo que el más famoso que tenemos, que es San Juan Diego, ¿no? Pues simplemente me quiero hacer ese punto muy claro, que conocemos todos ya la historia, o la tenemos muy clara de Juan Diego, de San Juan Diego. Es a la persona que se le hace presente la Virgen, la Virgen Morenita, nuestra Virgen de Guadalupe. Y pues bueno, la historia creo que la sabemos todo, pero lo que venimos aquí a decir es cómo se convirtió en santo, ¿no? Pues San Juan Diego nació en 1474 y vivió hasta 1548. Fue declarado venerado en 1981, y fue ya su beatificación fue el 6 de mayo de 1990. Yo tenía un añito cuando fue beatificado, exactamente el mismo día. Y pues bueno, ya fue canonizado hasta el 31 de julio del 2002. Para estas dos fechas está todavía con vida San Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, y las dos ocasiones que vino a México fue para eso, para ver la beatificación de San Juan Diego, y en el 2002 la canonización. Estuvo presente en México,
para estos dos grandes eventos. ¿Y con qué milagro se le declaró santo, o con qué milagro fue lo que él pudo beatificarse como santo, o canonizarse en este caso, perdón? Pues fue con una persona, un joven que pues estaba en el tema de drogadicción, vivía en un segundo o tercer piso y pues bueno, cayó desde el balcón de su casa. Su madre muy devota también, o sea, le pidió a Juan Diego que lo ayudara y pues prácticamente él entró un 3 de mayo y salió un 9 de mayo de hospital. Él entró en un coma y despertó el 6 de mayo. Por eso se le declara la beatificación ese día. Y pues bueno, después de todo eso pasa una semana y él ya tenía, o sea, él ya no tenía absolutamente nada. Él estaba pues sin ninguna secuela, sin ningún problema, ¿verdad? Y eso pues se empezó a investigar, fue lo que se mandó a investigar a Roma y pues con ese milagro fue con el que se canonizó. Pues la historia la conocemos todos, también de, pues, de dónde, pero es importante aclarar que es el primer santo católico indígena en América. Es el primer santo católico indígena y pues bueno, la historia ya más a fondo, la podemos leer, buscar, porque les decimos, si les contamos aquí historia completa, no acabaríamos y todavía nos faltan más santos por conocer. ¿Cómo ven esa historia? Muy interesante, muy conocida también, muy reconocida y también de mucho fervor para nosotros. Todo lo que va en torno a la Virgen de Guadalupe, pues nos mueve como mexicanos. Claro, claro. Es Sí, la, es la patrona, es la patrona de, yo creo De que podemos México. decir de alguna manera que él es como nuestro santo más querido, ¿no? Porque nos identificamos mucho con él por el amor que le tenemos a la Virgen de Guadalupe y pues sí, como dicen, el que más conocemos, el que más nos acompaña eh, y que más admiramos también por todo lo que él vivió y lo que hizo. Pues, ¿qué les parece? Seguimos con otra santa mujer, porque no nada más tenemos una, tenemos otra, eh, que muy parecida a su historia, pero con más drama que la de María Natividad. Ella A ver, cuéntanos, Dani, se cuéntanos. llama María Guadalupe García Zavala, o la conocían como Madre Lupita. Ella fue una mujer que también, pues, nació y creció en una familia religiosa, católica, perdón. Creció con formación y también siempre de niña, pues, tuvo mucho carisma por cuidar, por apoyar a los enfermos, necesitados, a los pobres. Pero ella, a diferencia de María Natividad, ella se iba a casar. Ella tenía la vocación del matrimonio, estaba comprometida con una persona, pero durante ese tiempo ella sintió el llamado a la vida religiosa. Eh, y pues, ¿qué hizo? Lo siguió, lo escuchó, terminó su compromiso y ingresó pues a todo su proceso para la vida religiosa. Y ella lo platicaba como un cambio de opinión, pero pues realmente es un llamado, ¿no? Que le hizo el Señor y ella lo escuchó su voluntad. Y pues se dedicó también a cuidar a los enfermos. Ella, junto con su director espiritual, fundaron una congregación que se llamaba Siervas de Santa Margarita María y los Pobres. Y tenían un hospital. Y a ella le tocó difícil porque fue durante la época de la Revolución. Ya sabemos que pues todo lo económico estaba muy mal, entonces en el hospital no tenían recursos, pero ella nunca se rindió. Ella trataba de apoyar y de cuidar a todos los enfermos que llegaran, que acudieran a ellos, eh, con lo que tuvieran, los acompañaba y los cuidaba. Y después, ya terminando la revolución, a ella le tocó, pues, cuando estaba esta persecución tan grande, había muchos problemas políticos, religiosos, y ella lo que hizo, se arriesgó a esconder a los, eh, a los sacerdotes y al arzobispo de su ciudad en su hospital.
Entonces ella no le valió todo, ella los escondió, los cuidó, hasta que pasó todo eso. Entonces, pues también le tocó una época muy difícil en la historia de México, hablando ahorita de fiestas y todo, pues es una fecha que nosotros también recordamos por su significado, ¿no? Esta revolución y todo lo que conllevó en la historia de México, pues a ella le tocó, y con todas las dificultades y trabas y problemas que había, ella pues nunca dejó su llamado, siempre lo siguió y siempre se mantuvo cumpliendo la voluntad de Dios en su vida. Ella fue beatificada en el 2004 por el Papa Juan Pablo II con un milagro bien bonito. Fíjense, muy parecido también a María Natividad, pero el testimonio de esta persona, como nos lo platican, está muy bonito. Fíjense que era un hombre, se llamaba Abraham Arce y Gareda. Él llegó también al hospital enfermo, también muy mal. Cuentan que su familia decía como que pues no, también ya a ver qué pasa, veremos cómo nos va, pero no tenían muchas esperanzas. Entonces él, esperando a que llegara el doctor para prepararlo también para cirugía, se puso a pedirle a la madre Lupita pues que lo cuidara, ¿no? Pero él usó una frase, él le dijo que lo agarrara o lo soltara. O sea, o me ayudas o ya llévame también con el Señor. Oró. Momentos después dice que entró un olor de rosas por la ventana del hospital que tenía abierta, y él en ese momento supo que ya estaba curado, que la madre Lupita había intercedido por él, le había hecho el milagro. Y cuando llegó el doctor para prepararlo, él le dijo, no, usted ya no me va a operar porque yo ya me curé, ya estoy sanado. Y efectivamente pues le hicieron los estudios necesarios y comprobaron que él ya no tenía nada. Entonces pues ya no hubo necesidad. La madre Lupita intercedió por él y él salió bien. Entonces pues qué bonito, ¿no? Fue canonizada después en el 2013 por el Papa Francisco. Tocaron también dos papas distintos, pero pues muy padre la historia. Qué bonito conocer esos testimonios de personas que recibieron esos milagros, que comprueban, ¿no?, la intercesión de estos santos y santas mexicanos, y pues el saber que están para nosotros. Sí, mira qué interesante y creo que qué importante es incluir en nuestras peticiones a los que están en proceso de canonización, a los beatos también, para que a lo mejor a través de algún milagro que nos hagan también ellos pueden llegar a esa siguiente etapa de la canonización. Y pues bueno, ¿qué les parece si cerramos con los últimos santos que fueron canonizados mexicanos, que son los niños mártires de Tlaxcala? Fueron canonizados en el 2017 por el Papa Francisco. Y bueno, más o menos un poco de contexto, estos niños mártires de Tlaxcala son niños indígenas. Todavía no había sucedido el acontecimiento de la Guadalupana, porque estamos hablando de 1527, 1529, todavía no había, estaban en esa transición todavía, ¿no? Donde estaban los españoles, habían colonizado México y estaban en esa evangelización, en ese cristianismo. Entonces, bueno, pues ellos son tres, es Cristóbal, Antonio y Juan. Entonces, el primero es Cristóbal. La historia de Cristóbal, él era un niño indígena que era hijo de un líder indígena. Y al principio él recibe la educación de los frailes franciscanos que lo bautizan como Cristóbal. El papá estaba más o menos ahí de acuerdo, no estaba tan de acuerdo, y de hecho él no quería, pero al final lo convencen los frailes, los convienen los hermanos, y Cristóbal entra a esta escuela donde lo bautizan, lo empiezan a formar dentro del catolicismo, y él pues se emociona, se enamora de su fe y comienza a predicar también, y lo hacía de una manera muy procesiva. Él tenía 12 años cuando hacía esto, y con sus amigos, con su familia, él predicaba, pero su familia no le daba tanta importancia hasta que un día
pues encontraron que él estaba rompiendo esos ídolos dentro de su casa y ahí fue donde el papá dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo permitir esto dentro de mi casa. El papá lo engaña a la familia y dice que va a hacer una fiesta para quedar, y él se queda solo con Cristóbal. Y en ese momento, él era, incluso Cristóbal era el hijo favorito del papá, y a pesar de eso, el papá toma un garrote y lo empieza a golpear del enojo y de la furia que sentía porque había roto sus ídolos. Entonces le rompe las manos y las piernas a Cristobalito, y eso le causa una hemorragia. La mamá intenta meterse a defender a Cristobalito y también es atacada y pierde la vida. Y Cristóbal, y al ver que igual este niño mártir no iba a retroceder en su fe, pues termina el papá asesinando a Cristóbal. Este lo va y lo entierra, lo esconde, pero ya después pues se dan cuenta que había asesinado a su hijo, entonces pues es ya encarcelado también, y retiran ya los restos de Cristóbal y lo entierran. Y así es como también en la vida de Cristóbal, como también me tocó con José Sánchez del Río, o sea, una muerte, no vamos a decir trágica, más bien vamos a decir valiente, por defender su fe, que pusieron primero su fe antes de su vida. Y bueno, en el caso de Antonio y Juan, que son los otros dos niños, es una situación también similar. Son niños indígenas que fueron ya educados bajo el cristianismo, que descubren esta fe y que muy valientemente buscaron también evangelizar, que también otros indígenas, Antonio y Juan era el criado, era como ayudante de Antonio. Entonces, también están los niños y llegan indígenas que estaban en contra de esta parte del cristianismo, descubren que rompieron también efigies e ídolos, y bueno, primero ven a Juan y deciden matarlo, ¿no? Le dan, como vimos en programas pasados, la pena de muerte. Y entonces cuando entra Antonio y descubre que asesinaron a Juan por haber roto los ídolos, le dice, oigan, pero es que no nada más fue Juan, ¿no? Yo también, o como que estoy en contra de esto, pues también deciden asesinar a Antonio, y así es como ellos dos también se convierten en mártires. Entonces tenemos estos tres niños mártires indígenas mexicanos, que otra vez un ejemplo más de valentía. Y imagínense, nos ponen el ejemplo a nosotros que ya tenemos treinta y tantos, ¿no? De valentía, que a veces nos da miedo 30 y qué decir, hule. no, persinarnos antes de comer en un restaurante, ¿no? Es un ejemplo para aprender. ¿Cómo ven? Y definitivamente todas estas historias, testimonios y ejemplos de vida que vale la pena conocer, porque nosotros que estamos en formación todos los días, que seguimos creciendo en nuestra fe, caminando, a veces que no sabemos qué hacer, pues solo basta con releer una de estas historias, testimonios, eh, para llenarnos de esa valentía o de fuerza, como dices tú, Varo, de recordar el amor que nos mueve y saber que, pues que vale la pena defenderlo y luchar. A lo mejor no nos va a tocar vidas tan trágicas o tan difíciles como estos casos, pero lo que nos toque enfrentarlo siempre con esa seguridad en nuestra fe, que es lo que nos mueve todos los días. Así es, ¿no? Pues realmente historias muy fuertes, o sea, viven momentos muy fuertes, pero viven de la mano de Dios y no dejan caer, ¿no? Realmente algo fuerte, pero nos demuestran que desde niños, desde esa corta edad, podemos tener el amor de Dios, ¿no? Tan presente que podemos llegar hasta perder la vida por él. Y, y pues realmente aquí en estas historias, en varias historias está demostradísimo, ¿no? Como dato curioso, Varo, un dato curioso de estos, de Cristóbal, Antonio y Juan, fueron beatificados el mismo día que San Juan Diego. Mira, qué Fueron el mismo interesante. día. Ellos fueron declarados o sea, venerables un mes antes aproximadamente, porque ellos fueron como en marzo. Juan Diego fue en abril. Este,
pero fueron beatificados el mismo día. Y ya después, ya sí, por eso Juan Diego es el primer indígena. Estábamos hablando de que ellos también eran indígenas, yo creo que ellos podrán ser pues los segundo, tercero y cuarto por ahí, pero el primero es Juan Diego porque fue canonizado antes, pero fueron beatificados el mismo día. Qué Muy loco, bien. ¿no? Qué loco. Sí, qué loco. Un dato curioso para llevarnos. Y pues bueno, se nos está acabando el programa. Creo que fue un programa muy interesante. Y pues en ese camino estamos todos, ¿no? Sabemos que como vimos todos son mexicanos, todos vivieron un contexto diferente, todos tenían un carisma diferente, pero todos llegaron a ese mismo punto que deberíamos nosotros estar apuntando, la santidad. Ojalá años después se mencione a Santa Dani Parga, a San Fede Goico, a San José Bárbaro. Debemos de apuntarle todos para allá y desde nuestro contexto, desde nuestra manera de ser, a través del amor de Dios, llegar a la santidad. Muy bien, pues nos despedimos, vamos a decir, viva México, viva la Virgen de Guadalupe y viva Cristo Rey. Estuvo con Así ustedes su es. servidor José Bárbaro. Dani Parga. Fede Goico. Y recuerden que ¡Él vive. Bye bye. Bendiciones. Adiós. De México. Él vive aquí. Él vive aquí. Hasta aquí tu programa, Él vive. Te esperamos en la próxima emisión en Radio UDEM.